final del rectángulo aquel inicial que les decía, que era ya por donde iba a salir la botella. La botella sale por aquella punta. Bueno, ahora estamos en el sótano y sale por la planta de arriba. El montacargas que comunica esta planta con la otra. Pero vamos, esa sería la punta por donde terminaría la estancia de vino, la boda. Aquí, en esta sala, lo que hacemos es el embotellado. Entonces, como les decía, el vino está en la sala de depósitos, viene con una manguera a esta sala y en esta máquina se embotella. En esta máquina se meten por un lado las botellas vacías y por otro lado los tapones y por otro lado le entra el vino. Y esta máquina lo que hace, por un lado, enjuaga la botella, el interior de la botella, la inertiza. Inertizarla es sacarla el aire. ¿Por qué la saca el aire? Bueno, sacarla al aire y meterle un gas inerte. ¿Por qué hace eso? Pues para intentar que cuando se está llenando la botella, no haya contacto del vino con el oxígeno. Hay épocas en las que el vino necesita oxígeno, como les he dicho en la crianza en barrica, el oxígeno favorece la evolución del vino, la evolución positiva del vino, pero ya está, ya no queremos más oxígeno. Entonces cuando entra el vino en la botella es susceptible de sufrir oxidaciones como consecuencia del contacto con el oxígeno. Entonces lo que hacemos es sacarle el aire primero, que tiene un 21% de oxígeno, y metemos un gas inerte. Un gas inerte es un gas que no reacciona y generalmente el que se utiliza es nitrógeno. A continuación se llena la botella y luego se la pone el tapón. Y las botellas salen así, tal cual, de esta cinta, llenas, tal cual. Estas botellas se cogen y se llenan de estos contenedores, que habitualmente se los conoce también como jaulones. Y en estos contenedores es donde pasa el vino a hacer la crianza en botella. Ahora pasaremos por la sala. Cuando ha terminado la crianza en botella, el vino vuelve a esta sala, tal cual, se vuelve a poner en este sitio y pasa por estas dos máquinas. Estas máquinas lo que hacen es el lavado exterior de la botella, porque la botella puede haber estado por 6 meses o 2 años ahí metida. Y bueno, pues 2 años cogiendo algo de polvo, algo de humedad, se lava por fuera y se etiqueta. Bueno, se le pone la cápsula, se etiqueta. Y sale ya vestida para meter en la caja y puesta para salir a la venta. Y bueno, eso es todo. Ahí termina ya la historia de entonces nos quedaría por ver una etapa todavía crucial por la que vamos a pasar ahora, que es la crianza en botella. Y bueno, pues también eso no es verdad. O sea, la crianza en botella es, no voy a decir que más importante que la de barrica, pero es tan importante como la de barrica. Bueno, pues ahora les intentaré explicar por qué sí que funciona bien. Y bueno, poco más en esta sala. Ahora les explicaré por qué hay unas tumbadas y otras no, pero vamos, lo normal, lo que debería ser es que estuvieran tumbadas. Para que se prenda el corto, ¿no? Para que esté mojado de calor, exactamente. Bueno, pues donde se produce la crianza en botella. ¿Por qué digo que se produce la crianza en botella? Porque efectivamente también hay una evolución del vino en la botella. El vino sufre 2 tipos de crianza, como les decía. Una oxidativa, que es la que se produce en la barrica y que es como consecuencia del aporte de las sustancias que le cede el roble y del aire que le pasa a través de los pequeños poros que hay en la masa. Y este tipo de crianza, la crianza que se produce en botella, es una crianza que llamamos reductora, porque se produce en ausencia de oxígeno. A través del tapón no pasa oxígeno, que es otra de las cosas que habitualmente se considera que con el tapón natural deja pasar oxígeno. No, el tapón natural es el cierre probablemente que mejor se adapta al vidrio y que hace
que ese cierre sea prácticamente hermético por una cantidad de años indefinida. Digo indefinida porque no sé cuántos años hace que eso sea hermético, pero lo importante es que el cierre sea lo mejor posible entre el vidrio y el tapón. Nosotros hacemos vinos que no sabemos cuánto tiempo van a estar en botella, pero son susceptibles de pasar un largo tiempo en botella. Entonces no nos planteamos la posibilidad de utilizar tapones de silicona, porque la silicona, aparte de ser más económica, es buena para tapar vinos blancos, vinos rosados, que van a estar poco tiempo en una botella, que en teoría van a estar poco tiempo en una botella. Cuando un vino puede estar en una botella 5 años, 10 años o X años, siempre es mejor taparlo con tapón de corcho natural. La botella se la pone en posición tumbada porque a pesar de que esta sala tiene control de temperatura, el contacto con el vino hace que el tapón sufra menos las dilataciones y contracciones que pueda tener como consecuencia de los cambios de temperatura. Entonces, al final, algo que está humedecido siempre sufre menos que algo que está seco. Eso es fácil de comprender. Y bueno, como les digo, el vino está metido en un recipiente en ausencia de oxígeno, y eso hace que se produzca lo que denominamos el redondeo de los taninos. Antes me ha parecido escuchar a alguien que qué eran los taninos. Los taninos son unas sustancias que hay en el vino y que son las responsables de la estructura. De la misma forma que los antocianos son los responsables del color, los taninos son los responsables de esa estructura. Como les decía, cuando un vino se termina de elaborar es prácticamente inbebible, porque está muy astringente. Bueno, pues esa astringencia se pierde fundamentalmente con la crianza en barrica y sobre todo con la crianza en madera. Con la crianza en botella. En la botella, esas puntas de astringencia que dan los taninos se redondean, que es un término que se utiliza habitualmente en las bodegas, o utilizamos los enólogos, el redondeo de los taninos. Y eso se produce fundamentalmente en la botella como consecuencia de la crianza reductora en la que está el vino. Y eso es así. O sea, los vinos necesitan un tiempo de crianza en botella, y en ese tiempo el vino evoluciona generalmente para bien. Generalmente para bien, y digo generalmente porque si el vino está conservado adecuadamente, la evolución siempre es positiva. Probablemente hayan visto que en algunas botellas, en la etiqueta, aparecen curvas de vida del vino. La curva de vida es que llega un momento, o que te dicen, no la curva, a lo mejor te dicen, este vino se puede consumir de aquí a 10 años. Vale, ¿qué pasa de aquí a 10 años? Pues que el vino va a ir mejorando como consecuencia de estar metido en la botella. Y dentro de 10 años va a alcanzar el máximo de esplendor. O dentro de 9 años va a alcanzar el máximo de esplendor y lo va a mantener un año. Y a partir de ese momento va a empezar a perder cualidades. Porque ya está evolucionando de forma negativa. Eso no quiere decir que el vino esté malo, sino que ya no está tan bueno como estaba cuando llegó a ese óptimo. Pero lo que sí que es cierto es que el vino evoluciona, y de forma positiva, en la botella, hasta que llega a ese máximo. Ese máximo no es una regla fija, depende de los vinos, y no solo en este caso de rasgo de Caraval, sino de cada una de las cosechas. Cada cosecha es diferente porque depende de una materia prima que viene del campo, y como consecuencia tiene impresas las condiciones climáticas de ese año, y al final todos los vinos, por mucho que se parezcan, terminan siendo más o menos distintos, y esas pequeñas diferencias hace que hasta el tiempo que pueden aguantar en una botella, o que pueden tardar en alcanzar ese óptimo, sea diferente. ¿Vale? Y lo que hay es el redondeo de los tiempos. Una mejora de la realidad gustativa del vino. El vino, cuando entra a botella, todavía sigue siendo astringente, y a medida que va pasando el tiempo va siendo más agradable. Hay de 8, de 16. Yo tenía entendido que no. Entonces estas botellas que tienen tantos años, que las valoran tanto, que ganan tanto dinero,
que a partir de los 10 años va perdiendo No, cualidades. no. he dicho que en un caso pueden ser 10 y en otro caso puede ser 20. Pero vamos, si hay un Petrus que lleva 100 años metido en la botella, lo mejor que pueden hacer es dejarlo en la botella, porque probablemente cuando lo abran se llevarán un chasco. Entonces, por lo menos que digan que tienen el Petrus metido en la botella y que tienen ahí un Petrus. O un Chateau d'Yquem, un vino blanco que lo tienen aquí bueno, aquí, como si estuviera aquí al lado, en Atrio, que tienen una botella de Chateau d'Yquem de el año 1890 y no sé cuánto, que yo no sé cuánto cuesta, pero una burrada auténtica. Eso probablemente, si a alguien se le ocurre probarlo, pues se llevará el chasco de que no está bueno, porque sabe Dios que habrá pasado en tantos años, ¿no? Pues espero, porque... Yo en una ocasión bebí un vino que tenían preparado para cuando su hijo se casara y dice, pues vamos a probar una botella, tenía 4. Y probamos una, ya tenía 19 años y tenía un sabor como a coñac. No vino, ya había cambiado de forma de sabor. Bueno, hay botellas que están puestas de pie porque son contenedores de pico, son jaulones de pico y no se pueden tapar. Entonces, exactamente. No está completa porque se ha quedado ahí, se han terminado los tampones, las botellas o el vino. Entonces, a ver, si coincide que termina la cosa, pues se puede dar la vuelta, pero si no, pues es imposible. Bueno, pues esto es toda la explicación de esto. Ahora vamos a ir otra vez al inicio. Vamos a degustar o a catar los dos vinos que tenemos actualmente en el mercado. Les voy a explicar la imagen nueva, porque ya son tanto cabe... Los probadores para que te podemos... Piña. Mano de obra. Y bueno, voy a intentar, ya para finalizar, explicarles en los dos vinos, que al final es un crianza y un media crianza, todo esto que hemos visto, cómo puede llegar a influir, o qué podemos notar en que el viñedo esté manejado de una forma u otra, cómo evoluciona o cómo puede afectar luego eso en la elaboración, cómo puede afectar en el vino que haya estado más o menos tiempo en barrica y que luego haya estado más o menos tiempo en la botella. Es un mundo muy complicado, porque como digo, si fuera a hacer tornillos, los tornillos los metes en una caja y lo máximo que les puede pasar es que se oxiden. Aquí hay dos que tienen vino que te lo digan. Es complicado. Pero la complicación fundamental son, desde mi punto de vista, dos. Uno, la producción de uva, que depende de un clima que es el campo, y dicen que la peor fábrica es el campo, porque depende de las condiciones. Y luego, la otra complicación importante es que es una sustancia orgánica y que evoluciona. Si fuera algo inerte totalmente, pues no habría ese problema, porque sabemos que no le va a afectar el cambio de temperatura, no le va a afectar el cambio de humedad, sabemos que no le va a afectar nada. Sabemos que no va a haber un bicho en el vino, un bicho... Y bueno, el fundamental motivo por el cambio de imagen es por intentar homogeneizar toda la imagen de todos los vinos, para que todos los vinos sean más fácilmente asimilables a la bodega, porque bueno, la gente demandaba un poco, no demandaba, como saben o como se pueden imaginar, hay una saturación muy grande de vinos en el mercado, y ya que tenemos 3, pues intentar que, bueno, 2 y medio, porque el tercero todavía no ha salido, pues que la imagen sea fácilmente asimilable entre los 3, ¿no? Además, hay una cosa que bueno, generalmente en Extremadura hay muchos recursos y mucho potencial, pero yo no soy extremeño, pero he visto, entre lo que me han contado y lo que he visto, que está muy mal aprovechado, ¿no? Es más, no solo mal aprovechado, sino que el propio extremeño yo creo que
que no se da cuenta de lo que realmente tiene y que deja que otras comunidades o otras personas se lleven la materia prima de aquí para que luego lo pongan en otra... hablo por ejemplo del tomate. Y va a ser lo lleva todo el vino aquí de la mano. Claro, exactamente. Entonces, que yo creo que Extremadura es una región que tiene mucha capacidad para hacer cosas muy buenas, ¿no? Y bueno, todo el mundo parece que huye de la palabra Extremadura y da miedo. De hecho, denominación de origen Ribera Guadiana. Hasta los mismos extremeños ven Ribera Guadiana y dicen, madre mía, dame otro. Porque este no... Bueno, pues el cambio de imagen se fundamenta también en la apuesta de la familia Balmús por Extremadura. Desde el principio se apostó por Extremadura porque el vino fuera la denominación de origen Ribera Guadiana, y ahora el cambio de imagen es fundamentalmente buscando tres cosas importantes que tiene Extremadura, o tres potenciales muy importantes. Uno es los recursos naturales, que estarían un poco reflejados en rasgo, en la imagen de rasgo, que a su vez pues lleva fundamentalmente el color verde de la bandera de Extremadura. Cavea, antiguo Caraval, porque ahora en todos el nombre es Caraval y se pone el apellido de rasgo, o Cavea en este caso. Cavea es una palabra latina, de origen latino, que significa graderío, y la imagen ha cambiado de la constelación que teníamos antes y que no estaba muy claro cuál era su origen, a la planta del anfiteatro de Mérida, y hace un poco referencia a los recursos culturales y arquitectónicos que tiene Extremadura, y tiene el color blanco de la bandera de Extremadura. Y quedaría ese tercer vino, que todavía no está muy claro su nombre, y que haría un poco referencia a otro recurso importante que tiene Extremadura, que es la gastronomía, y llevaría asociado el negro de la bandera de Extremadura, de forma que los tres vinos, cuando se les pusiera así, pues formarían la bandera de Extremadura. Y entonces, bueno, hoy por hoy el objetivo fundamental, ya que la economía española está un poco chunga, pues es la exportación, y la idea es ir con el nombre de Extremadura por delante, intentar potenciar de alguna forma, en la medida de lo que podamos, pues Extremadura, y ir sin miedo diciendo pues que somos extremeños y que lo hacemos bien. Eso ante todo eso.